Buenos días amigos, ¿cómo están? Las 10 de la mañana con 25 minutos. Les saluda John Arandi a través de Fides en AM antes de mediodía. Vamos hasta las 12 con este programa que quiere enviarle a usted la última información, además de los entrevistados que dan luces sobre las temáticas que son importantes en este momento. Y claro, también las temáticas importantes siempre. Esa es nuestra relación, digamos, de trabajo cuando estamos llevando adelante este programa. ¿Tenemos ya nuestro primer entrevistado, señor? ¿Me dicen? Sí, ya está. Muy bien. Vamos al Beni, por favor, unos instantes por la preocupación. Vamos al Beni por la preocupación. ¿O Gabriel está con nosotros? ¿Gabriel está? ¿Todavía no? Ah, ok. Vamos al Beni, por favor, con la preocupación. En el Beni hay decenas de familias sufriendo por el tema de las inundaciones. Hablemos de la Amazonía en general, porque Pando también está incluida. El gobierno, tengo entendido, estaría ya destinando una cierta cantidad de millones de bolivianos, alrededor de 110 millones para los afectados, pero no solamente son personas, no solamente son sus bienes, son los animales silvestres y más. En instantes, nuestro primer invitado al Queso y Marraqueta para hablar de este tema es el viceministro de Defensa Civil, claro, con nuestra rejillita del Queso y Marraqueta, con lo cual comenzamos AM. Doctor Juan Carlos Cablimontes, viceministro de Defensa Civil, muy buenos días. Gracias por atendernos en Fides. Un abrazo para usted al comienzo de esta jornada. Si quizás podríamos comenzar dando una relación, por favor, de la cantidad de gente, de familias, bienes que están afectados en toda la región de la Amazonía por las intensas lluvias en el lugar. Adelante, por favor. Bueno, John, un saludo muy cordial a través tuyo a todo el pueblo boliviano. Efectivamente, este fin de semana hemos tenido dos eventualidades de grandes proporciones. Uno en el departamento de Pando, por el desborde del río Tawamanu y el río Madre de Dios. En este momento, el Viceministerio de Defensa Civil, conjuntamente la Gobernación y los municipios afectados de Filadelfia y las comunidades Gran Progreso, Porvenir, Cachuelita Baja, siguen trabajando intensamente para evacuar a las familias afectadas, para llevarlos a lugares más altos o instalarlos en campamentos provisorios. Pero al mismo tiempo el municipio de Trinidad también ha vuelto a sufrir esta eventualidad, producto del desborde del río Mamoré y el río Ibare. En este momento en el municipio de Trinidad específicamente se tienen alrededor de 200 familias que están instaladas en dos campamentos que se han instalado, uno en Villamarín y otro en Varador, donde se está recibiendo asistencia humanitaria por parte del gobierno municipal, el gobierno departamental y el Ministerio de Defensa Civil. Obviamente que todavía no se ha logrado, por ejemplo, completar el campamento grande de Villa Varador, porque el espacio ha quedado un poco reducido y el municipio está haciendo esfuerzos para habilitar otros espacios para que se pueda seguir armando carpas, para que se pueda albergar a más personas si es que estas van a seguir siendo rescatadas de sus lugares. Bien, viceministro, no es novedad saber de inundaciones y de esta magnitud en estas partes del país. Y claro, cada vez que vemos esto decimos, ¿qué se podrá hacer para ir evitando o por lo menos disminuyendo el impacto de las lluvias en estas regiones y prácticamente los mismos efectos? Déjeme describirle un poquito a la gente qué sucede. Las aguas llegan a cubrir casi hasta los techos de las casas en algunas comunidades, por ejemplo en Pando, en el Porvenir o cerca por ahí. Y la gente termina en los techos para ser rescatada. Se inundan las casas, estas aguas pueden traer enfermedades, estas aguas pueden traer peligros en los animales. No es sencillo, la gente tiene que irse o subir algunas lomas que pueden haber en el lugar, en esta planicie, o ir a otros lugares donde puedan esperar que las aguas bajen para volver. Y ahí se acaba todo, hay que esperar un año y otra vez vienen las inundaciones. Viceministro, hablemos un poquito, no solamente de lo que se está haciendo, sino de lo que debería hacerse en este sentido para ir aminorando el impacto de las lluvias en esta zona. Un tema estructural, John. Si tú recuerdas, se habla mucho en el mundo sobre el calentamiento global. En América Latina hoy estamos hablando del fenómeno de la Niña, el fenómeno del Niño. En esta oportunidad el fenómeno de la Niña se convierte en un factor fundamental y este tipo de eventualidades suceden de forma cíclica.
La magnitud que estamos sufriendo en este momento es un periodo cíclico que se está repitiendo desde el 2014. Si tú recuerdas, el 2014 el Beni sufrió una embestida de las aguas de esta proporción, porque tradicionalmente no sucede este tipo de desbordes en las magnitudes que está ocasionando ahora. Si tú te fijas también en las imágenes o si has recorrido esta zona, vas a ver que las casas son construidas casi especialmente para este tipo de eventualidades, cuando el agua desborda en mínimas proporciones, porque ellos tienen una planta baja que prácticamente es, cuando se desborda el río en gran magnitud, esto sirve como una protección, porque las familias se refugian en la parte superior. Entonces, esto es un tema. Adicionalmente a eso, hay que reconocer también que sí, efectivamente existe la mano del hombre, porque en las riberas de los ríos, especialmente en las cuencas altas, existe un proceso de desmonte y ampliación de la frontera agrícola, y obviamente que eso también afecta no solamente el caudal de los ríos, sino también el curso normal, porque se va afectando. En muchas partes de estos principales ríos de esta zona existen grandes cantidades de palizadas que se van acumulando con el transcurso del tiempo, y esto evita de que el río tenga que tener su curso normal. Y obviamente que esto es un tema estructural. ¿Qué debemos hacer como Estado, creo yo? Empezar a ver este tema de forma más estructural y empezar a plantear algunas medidas de carácter con mayor tiempo, digamos, de duración. Por ejemplo, en San Borja existe un río que tiene dos brazos, el cual se divide, y prácticamente un brazo está completamente lleno de palizadas que abarcan una extensión de más o menos 2 kilómetros. Y se consultaba a los técnicos del gobierno municipal si esa palizada puede ser limpiada, y decían que era casi imposible, porque eso data de más o menos 20 años la acumulación de esa palizada. ¿Y qué planteaban ellos? El dragado del río, la ampliación del tamaño del río para que el río pueda tener el mismo caudal del tronco principal y evite la inundación. ¿Cuánto será el costo? Bueno, es un tema que el gobierno municipal está trabajando para poder proponer ya de una manera de solución estructural al tema de San Borja. En el tema de Trinidad, sin lugar a dudas, se deben empezar a construir algunos gaviones, algunos muros de contención en algunas zonas que pueden paliar cuando el agua sube niveles mínimos, pero si sobrepasan sus niveles máximos es prácticamente imposible. En algunas regiones, como el caso de Guanay, por ejemplo, Ticuani, el alcalde manifestaba que hay una comunidad que prácticamente ha quedado casi entre 50 centímetros y 1 metro debajo del agua, del nivel del agua, de manera que un estudio preliminar que se había hecho recomendaba la reubicación de la población afectada, pero obviamente que la población no está de acuerdo en abandonar el lugar donde viven, porque bueno, tienen mucha tradición de vida en ese lugar. Mire, te voy contando algunos aspectos estructurales que hacen de que esto se convierta en un tema extremadamente complejo. Viceministro, tenemos entendido que el gobierno ya ha destinado alrededor de 11 millones de bolivianos. No sé si la cifra es correcta para atender esto. ¿Y cómo van a ser usados estos 11 millones? ¿En qué se ha proyectado ayudar ahora a las familias que nos están escuchando precisamente ahí en la Amazonía boliviana? Bueno, el gobierno ha presupuestado para su plan de emergencia 110 millones de bolivianos. De los 110 millones, 65 millones están destinados para lo que se considera ayuda humanitaria. Y la ayuda humanitaria consiste en alimentación, vituallas, cobijo. Cuando hablamos de cobijo estamos hablando de la instalación de campamentos transitorios, de la provisión de fertilizantes, semillas, herramientas menores para recuperar la agricultura perdida. Estamos hablando de tanques de agua, de politubos, de gaviones, de mallas de gaviones para poder construir defensivos en algunos lugares. Para eso se ha destinado alrededor de 65 millones de bolivianos. Pero con la salvedad de que el presidente lo ha manifestado en algunas oportunidades, que si ese dinero llegaría a faltar por alguna eventualidad extraordinaria, el Estado tendría que proporcionar mucho más ayuda económica para esto. Cuando hablamos de eventos extraordinarios, estamos hablando como el que ha sucedido en 2019, por ejemplo, con el incendio de la Chiquitanía, donde se ha tenido que aumentar un presupuesto adicional
o el 2019, cuando el Ministerio de Defensa tenía bajo su responsabilidad atender la pandemia de la COVID. Ahora ustedes saben que la pandemia de la COVID, por la ley de emergencia sanitaria, ya ha pasado a responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, como debería ser, ¿no es verdad? Que el tema de salud debería ser manejado por el Ministerio ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, y no por el Ministerio de Defensa, como se lo ha venido haciendo en años pasados, que nos ha ocasionado muchísimos más problemas en una respuesta efectiva hacia la población. Viceministro, nos ha faltado tener información, a ver, de estos lugares, la Amazonía boliviana en relación al COVID. ¿Usted ha tenido la oportunidad de enterarse o de saber de algo en este sentido? Tenemos cifras, sí, pero parecen cifras de ciudades y un poquito alejado de la ciudad, pero de estas zonas, ¿qué sabemos del COVID, por ejemplo, viceministro? Cuando hemos hecho el recorrido al TICNIS, tú sabes que hemos ingresado personalmente, he estado yo recorriendo con el barco hospital, hemos llegado, por ejemplo, a la comunidad de San Pablo de Isidoro, y en esa comunidad nos informaban los comunarios que prácticamente el 100% de la población había enfermado con la COVID, pero ellos tenían el tratamiento con medicina tradicional y manifestaron también que con eso se habían curado toda la comunidad. Te cuento como anécdota, y sería bueno que internamente te voy a pasar el nombre de los oficiales que han tenido la oportunidad de probar el medicamento que han preparado los comunarios en esta zona como una forma de prevención de la COVID. Han habido 2 oficiales de la Armada que han tomado este medicamento y seguramente no he hecho seguimiento al resultado, sí, pero ellos según la comunidad manifestaba que con ese tratamiento se habían curado totalmente, ¿no? De manera que no han necesitado la asistencia de la llamada medicina científica. En esta comunidad hemos tenido oportunidad de conocer la planta incluso de donde ellos preparan sus medicamentos. La verdad que en este momento no recuerdo porque es un nombre que tiene un acento de lengua indígena, pero si ellos manifestaban que esto ha sucedido a lo largo de toda la ribera del Tigre, y han habido muchas comunidades que se han curado con esta planta que ellos han preparado. Lo que me está diciendo es, no llegó la atención a esos lugares como a otros. Por ejemplo, atención cercana en terapias intensivas, en respiradores y demás. La gente, como siempre en salud desde esas regiones, tiene que salir a las ciudades a hacerse atender. Usted me dice que hubo casos de COVID en la Amazonía, viceministro, y que se curaron con lo que tenían, pero aguantaron y se curaron con lo que tenían. Eso es lo que manifiestan, sí. Según la sintomatología que ellos nos han informado, de un paciente que tenía un diagnóstico de la COVID, porque fueron muchas familias las que eran enfermadas. Pero como te digo, con este jarabe que ellos han preparado en base a una planta, ellos han manifestado que en 3 días, en 4 días algunos, han podido superar esta enfermedad. Y mira, lo interesante de esto es que no han reportado personas fallecidas en la comunidad producto de la COVID. Seguramente esto debería ser un tema de investigación, que además te cuento que eso está previsto hacerlo en el mes de mayo. Pues en el mes de mayo vamos a volver a hacer otro ingreso a la torre del TICNIS, y en esta oportunidad vamos a tener más tiempo de poderle dedicar a este tipo de situaciones. Y como te comentaba, yo insisto en esto, hubieron 2 oficiales de la Armada que han tomado ese medicamento como carácter preventivo, y bueno, los resultados seguramente lo vamos a tener más adelante, y ustedes tienen la oportunidad de conversar con estos 2 oficiales, seguramente ellos les van a contar la experiencia que se ha vivido en esta región. Aclaramos para que esto no se tergiverse, no es que se hayan curado del COVID con esto que ellos preparan o tienen, sino que de manera preventiva han tomado aquello y no sé cuál será el final. ¿Pasaron por el COVID o no pasaron por el COVID tomando esto en la Amazonía, viceministro? Los dos oficiales, porque los habitantes de esa región dijeron que sí habían enfermado con la COVID y se habían curado con este jarabe. Oh, caramba, entonces sí también se curaron y de manera preventiva tomaron un jarabe hecho por ellos en la Amazonía boliviana. Bueno, viceministro, muchísimas gracias, estamos atentos a las novedades, por favor, no tenemos decesos, ya tenemos alguna cifra de pérdidas por el tema de las lluvias y las inundaciones, viceministro, mi última consulta. A nivel nacional, efectivamente, sí, son 8 departamentos ahora los afectados, 78 municipios.
30.496 familias afectadas, 6.454 familias damnificadas, en total hacen 36.950. Tenemos 34.080 hectáreas afectadas de forma preliminar, 1.570 viviendas afectadas, 8 personas fallecidas y una persona desaparecida que no logramos todavía dar con el paradero del mismo. Esto ha sucedido en el municipio de Puerto Villaruel, en el trópico de Cochabamba. Bueno, doctor, quedo al pendiente, le vamos a pedir el nombre de este producto y si podemos hablar con alguien en la Amazonía, pues nos parece muy interesante lo que nos está diciendo en relación, no digamos a una falta de atención, pero entendemos que pudo haber sucedido esto en el sentido de la falta también de todo lo que se necesita para atender a la gente, ¿no? No sabemos en realidad siquiera si las cifras contemplan a cuántos sectores del área rural y por lo menos la Amazonía, de eso no sabemos nada, ni siquiera cómo la están pasando por el tema del COVID y las cosas que hemos enviado a ese lugar. No sé si combina con esta impresión que tengo, viceministro. Ahora ya no, porque cuando hemos ingresado nosotros con el barco hospital, hemos ingresado con un equipo multidisciplinario en salud, que no solamente tienen la responsabilidad de atender las enfermedades propias de este tipo de eventualidades. Adicionalmente han llevado el protocolo de atención para las personas con COVID, no solamente desde el punto de vista de la prevención, sino también de la atención, y lo mismo se está haciendo ese trabajo en los campamentos que hemos construido de forma temporal. O sea, un trabajo también multidisciplinario de los equipos de salud que se han constituido. Muchísimas gracias por esta entrevista, viceministro de Defensa Civil. Un abrazo, buen día. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a usted y hasta la próxima. 10:42. Vamos a la pausa, la primera pausa. Toma la Federación de Mineros en el centro de la ciudad de La Paz. Ahí está Fides para informarle en cuestión de minutos nada más. Y más adelante, los diplomáticos dicen basta en el país. Ya dejan de ser tan diplomáticos como siempre y protestan por los despidos de los empleados de carrera dentro de la Cancillería boliviana. Tema que se lo preguntamos ayer al canciller en una entrevista en Fides. Y claro, nos toca la otra parte. Hoy ya dieron en la mañana una conferencia de prensa y estaremos con este tema en cuestión de segundos. Acompáñenos, por favor. 10:46, un grupo de mineros toma la Federación de Mineros en el centro de La Paz, en el Prado. Gabriela Pérez, ¿qué está sucediendo? Cuéntenos en materia noticiosa, por favor. ¿Cómo está, John? Muy buenos días. Hace algunos minutos arribaron a la ciudad de La Paz mineros cooperativistas exigiendo ser reconocidos por la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia. El representante de Potosí, Óscar Astoray, que manifestó que no retornarán más bien a sus regiones hasta conseguir este reconocimiento. Hace algunos minutos tomaron las oficinas centrales de FENCOMIN. Estas eran las declaraciones del dirigente minero. Sí, esta mañana en particular aquí en la ciudad de Potosí, particularmente con el problema que tenemos en Potosí, la división de FENCOMIN Potosí. Entonces yo creo que la FENCOMIN como ente matriz ha tenido el tiempo suficiente para estudiarlo, analizarlo, toda la documentación en este caso de nuestra asamblea ordinaria que se lleva en la comunidad de Betanzos. Entonces hemos tenido nosotros que seguir la acreditación de tantas reuniones que se ha tenido con FENCOMIN y con la otra parte. No ha sido posible la conciliación por caprichos de algunos compañeros de nuestro lado. Nosotros siempre estamos dispuestos por la unidad de nuestra federación, incluso a llevar otro tercer congreso, pero no ha sido así posible por la incapacidad, en este caso del compañero Estadio, en su calidad de presidente de FENCOMIN nacional. Los mineros están amenazando con movilizar a sus bases en caso la dirigencia nacional no reconozca a este sector. Escuchemos las declaraciones del dirigente. Nuestras bases, como nuestros compañeros. Hay mucho atropello, todo eso en Potosí, pero no queremos confrontarnos a nuestra sociedad con nuestros hermanos. Somos hermanos cooperativistas, por intereses personales, estas cosas de divisionismo existen. Pero si el caso aconseje, nos vamos a medir fuerzas, a ver quién tiene más parte, señorita. Panorama informativo, John, que se registra a esta hora. Muchísimas gracias, Gabriela Pérez. Y hoy a las 6 de la tarde, tomen sus precauciones, estarán en marcha con ADE, también los trabajadores en salud. Me imagino que los maestros también saldrán hoy.
ayer fueron violentamente despejados por gasificación de la policía. Estamos con Manuel Morales del CONADE. Manuel, un gusto, buenos días. Infórmanos, por favor, entre lo que sucedió ayer y lo que va a suceder hoy, y de por medio, claro, las causas que la gente tiene que conocer. Manuel, un gusto saludarte, bienvenido, buen día. Muy buenos días. Sí, el día de ayer hemos visto una reacción de la policía que marca el inicio ya de un conflicto en las calles, ¿no? Por la abrogación de la ley de emergencia sanitaria y la ley de amnistía e indulto. El ministro de Gobierno, cuando asumió, y varias veces lo ha dicho que no iba a utilizar esta vez la policía para reprimir a la gente, para reprimir al pueblo. Como una señal, digamos, interesante, ¿no?, de un nuevo gobierno que supuestamente iba a acudir al diálogo, pero ya cuando sacan las dos leyes, prácticamente ahora el gobierno ya ha dado marcha atrás. El día de ayer hemos visto a primeras horas de la mañana cómo han utilizado la fuerza pública contra la protesta, ¿no?, de los estudiantes que estaban haciendo una vigilia en la puerta del Ministerio de Educación. Luego en la tarde ya el uso de gases lacrimógenos, generando una represión, digamos, ¿no?, a la población que estaba manifestándose. El CIRMES, el CODESA departamental y el CONADE que se está sumando, más el sector cocalero de los Yungas de La Paz, esta tarde nos estamos agrupando a las 5:30, 6 de la tarde en el atrio, en el monobloc de la UMSA, para salir en una marcha y a llevar esta protesta a las calles. Reiteramos, es imprescindible la abrogación de la ley de emergencia sanitaria, de ese decreto de amnistía e indulto, y queremos señalar además que ya están empezando a salir algunas informaciones que nosotros habíamos adelantado, en el sentido de que prácticamente es imposible para las gobernaciones y alcaldías, el caso de La Paz, Santa Cruz y Tarija, que querían comprar vacunas, pero ya se están tocando con la respuesta que trae toda esta normativa, en el sentido de que todo pasa por las manos del gobierno, no hay posibilidades de compra independiente de vacunas, hay toda una normativa prohibitiva, y con eso ya viene coartar, ¿no?, las competencias municipales las competencias de los gobiernos subnacionales para poder adquirir las mismas vacunas. Entonces, nosotros hemos advertido que esto iba a suceder, pero ahora ya tenemos información concreta sobre este tema, y esa es la agenda que está convocando el CONADE para esta tarde. Acerca de la utilización de gases lacrimógenos ayer en el centro de la ciudad de La Paz, por favor, Manuel Morales. Sí, repudiamos, ¿no?, rechazamos el hecho de que la policía hubiese utilizado estos gases, más cuando se ha dicho que no se iba a utilizar, que el gobierno iba a dar instrucciones de que no se reprima a la población y que se garantice el derecho a la protesta. El gobierno sabe y la población sabe que en una manifestación como la que se viene estos días, si la policía va a reprimir, eso genera indisposición. Ya la experiencia del 2019 ha mostrado que la policía tiene un límite también. Van a reprimir, van a utilizar gases, pero ¿cuántos días va a durar la policía? Acuérdense que el 2019 la policía duró 17 días reprimiendo al pueblo y luego se levantó y se dio la vuelta. Entonces, nuevamente el gobierno arriesga incluso la posibilidad de la estabilidad, de la seguridad interna del país, empeñándose en que no va a abrogar esta norma y la quiere imponer a sangre y fuego. Hoy día ayer en realidad empezó ya esta lucha en las calles y no vamos a parar hasta que el gobierno abrogue las dos normas. Manuel Morales del CONADE, muchísimas gracias por esta información y buenos días. Muy buenos días, gracias. Bueno, en el país en general, 884 nuevos casos de COVID. El primer departamento sigue siendo Santa Cruz, con 349 nuevos contagiados. Le sigue La Paz con 163 y el tercer departamento es Cochabamba con 107. El que menos tiene es Pando con 6, ¿no? Beni tiene 15, Chuquisaca 53, Tarija 81, Potosí 61, Oruro 49. Están bajando los casos, tanto los que se registran como el número de muertes, que es lo más importante que quede en su corazón. El COVID en esta segunda fase está bajando en el país, pero no debemos soltar, debemos seguir aguantando.
Ya hablaremos más adelante sobre lo que se podría venir en esta, dicen, tercera ola del COVID. Pero lo importante es que la gente en este momento tiene en sus cabezas el hecho de, ¿y cuándo me vacuno yo? ¿Te vas a vacunar? ¿No te vas a vacunar? ¿Con cuál te vas a vacunar? Y entonces es importante seguir al hilo de las noticias de cuáles son las características de estas vacunas. 500,000 de dosis va a llegar al país en las próximas horas. Va a llegar un avión de Boliviana de Aviación que está transportando precisamente las vacunas y sin duda va a ser un acontecimiento. Bien, envidia por otros países como Chile, ¿no? De la Sana, que ya tiene más de, creo que 2 millones, ¿no? Se han propuesto 1 millón de personas al día más o menos en esta campaña masiva de vacunación. Bolivia también habla de una campaña masiva, pero solamente 7 millones y un poquito más de bolivianos van a poder vacunarse, de los más de 11,5 que somos en el país, poquito más de 7 millones. Para ser exacto, se van a poder vacunar 7,180,000 personas. Pero aquí hay que ser responsable con los términos de esto, que le vamos a volver a comentar, y ya con Mario Espinosa le damos algunas cifras que son buenas repetir. Mientras las vacunas terminan en probarse en menores de 0 a 17 años y mientras las vacunas terminan de probarse en mujeres embarazadas. Usted que nos sigue a través del streaming de Fides en el Facebook, Radio Fides de Bolivia o @Radio Fides en el Twitter, usted tendrá a bien seguir esta imagen que le estamos mostrando a continuación. Atención, la población de 0 a 17 años, dice este recuadro que está en el Plan Nacional de Vacunación, no puede recibir vacuna. Y aquí algo que hacemos en tono de crítica constructiva al Ministerio de Salud es que cambien la frase, por favor, porque parecería que nunca la van a recibir. No es cuestión de entendimiento, dice no puede recibir la vacuna. Sería bueno colocarle el momentáneamente, decimos otra vez, para no crear alguna clase de problemas en el entendimiento. Nosotros lo decimos, se están haciendo las pruebas. No es que nunca puedan recibir la vacuna. Ojalá llegue pronto el ok, entre 0 a 17 años hay estos efectos, ya pueden recibir la vacuna y las autoridades procedan a vacunar a población entre 0 a 17 años. ¿Cuánto de población está en el rango de esta edad de 0 a 17? 4,221,347 personas. Entre 0 a 17 años en el país habíamos sido el 36,1%. de gente que todavía no va a poder recibir la vacuna. Las embarazadas, que tampoco pueden recibir la vacuna por el momento, están en el rango del 2,4% en el país, estimado siempre, ¿no? Y esto llega a ser un poco más de 200,000 personas en el país. Pero en total, entre quienes no pueden vacunarse todavía, está el 38,5% de la población. Y aquí la cifra vale la pena recordarla. 5 millones de bolivianos. 5 millones de personas no pueden vacunarse aún. ¿Quiénes sí pueden vacunarse? Una población entre 18 a 59 años, que habían sido en el país, habíamos sido en el país 51,3%, la mitad y un poquito más de la población boliviana. 51,3% del país está en el rango de 18 a 59 años. Esto me lleva a decir que somos un país de jóvenes y tantito viejitos, digamos, ¿no? Mayores, 51,3%. Sí pueden recibir la vacuna de 18 a 59 años y son 6 millones de bolivianos. Ahora tenemos una población de más de 60 años, que tiene obviamente que ser la primera en recibir la vacuna porque es un grupo de alta vulnerabilidad. Los más de 60 años en el país se estima que son el 10% de la población, casi 2 millones de personas. Para ser exacto, 1,191,515 personas, no 2 millones, 1,191,515 personas. Es decir, el total de gente que podrá vacunarse es de 7,180,428 personas, el 61,5% de la población. El otro 40% no podrá vacunarse aún, se lo decimos así. Ahora, el tema es que lleguen las vacunas
y que haya una campaña masiva precisamente de vacunación. Es entendible que en la primera fase, adultos mayores de 60 años, los médicos y quienes están en primera línea con el riesgo de enfermarse. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No quisiera acuñar esta frase, pero aguante. Es lo único que nos queda ante la envidia sana de otros países que están ya prácticamente vacunando millones y millones de personas. Esa es la tabla en el Plan Nacional de Vacunación que hay. La primera fase, personal de salud, que ya prácticamente ha comenzado, personal con enfermedad de base, todas las personas con 60 años y para conseguir inmunidad de rebaño en la segunda fase, personas sanas de 18 a 59 años. Ya se viene con todo esto, ¿ok? Para quienes se vienen preguntando, ¿y la vacuna la vas a recibir? ¿Cuándo vacunarán? ¿Cuándo habrá la vacuna? ¿Cuándo habrá la vacuna? ¿Cuándo habrá la vacuna? Definitivamente, tiene que abrirse el espectro. No sabemos cuándo el gobierno tendrá ese número total de vacunas que al menos está en este plan, que son 7.180.428 vacunas. Y ojalá tengamos la certeza y la posibilidad de contar con vacunas a disposición para quien quiera definitivamente recibirla ya y sentirse un poco más seguro. No sé hasta qué punto el COVID está matando, ¿no? Te quita la vida, pero te quita la vida y quedas vivo la preocupación y la inseguridad. Eso hiere muchísimo más, definitivamente. Estás como zombie después, preocupado, mi familia, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Dónde voy? ¿Habrá terapia intensiva? ¿Se ha muerto? Dios, ¿lo entierro? ¿No lo entierro? Eso es lo que está quedando. Yo digo que hay una postfase después de que pase todo esto y va a ser netamente psicológica por la afectación que esto nos va a dejar. Más allá de lo médico en cuanto a secuelas del COVID. Hasta el día miércoles, según el calendario electoral, los medios de comunicación tienen la posibilidad de entrevistar a los candidatos. El día jueves, tengo entendido, espero no equivocarme, ya regirá entonces un silencio electoral. Entonces, por eso las campañas se están intensificando. Intentaremos tener a todos los candidatos, uno al menos por día para poderlo escuchar y darles apertura. Nos reclaman y nos dicen, yo soy candidato a concejal, ¿por qué no me dan campo en la Fides? ¿No? ¿Por qué no me dan campo en las radios, en los canales? Simplemente por el tiempo. No es que no los queramos, por favor. Pero claro, si damos a un concejal, todos los concejales tienen derecho a venir, entonces abrimos una puerta donde nunca vamos a acabar. Al final vamos a tener una transmisión en la Fides de, 18 horas, 20 horas diarias con puros candidatos y aún así nos va a faltar el tiempo. Así que bueno, acuñamos a sus principales representantes. Y de repente hemos visto muchas personalidades empezar a apoyar al que sale uno en las encuestas para La Paz, que es Iván Arias. Iván, un gusto saludarte, muy buenos días, bienvenido a Fides. Yo un gusto, mi hermano. Me pillas en esto que le llamamos la Ruta del Negro. Estamos moviéndonos ahora en el macrodistrito Max Paredes, trabajando desde las 6 de la mañana, todos los días de 6 a 12 de la noche. Bendito sea el Señor, el cariño de la gente. Bueno, ahí estamos, mostrando lo que va a ser el estilo, si es que ganamos mediante Dios, la Virgen y la votación del pueblo, si es que ganamos la elección. Es decir, vamos a estar en contacto con la gente, vamos a hablar con la gente, no vamos a esperar que el problema venga, sino vamos a salir a buscarlo y a solucionarlo. Bien. Eso es lo que estamos demostrando con esta Ruta del Negro, que nos toma 7 días y 6 noches fuera de casa, fuera de nuestra familia, y bueno, vamos a estar trabajando en eso. Iván, estás de uno en algunas encuestas, bueno, en las encuestas en general que se han sacado. Yo quiero preguntarte, ¿qué crees que se deba? A ver, además que has tenido un recorrido que por todo lado pueden juzgar para bien y para mal, digamos, ¿no? Uno de esos dicen, ha estado en el gobierno transitorio de Áñez, ha estado, pero y de repente sale uno en las encuestas, ¿no? Ha sido un analista que ha hablado, se ha hecho odiar, querer con unos, odiar con otros, ¿ya? Pero ahí está, tiene el número 1 de las encuestas. Unos dicen es la empatía que tiene el negro Arias para conectar con la gente, de repente conecta más con la gente. A ver, te pregunto en serio, ¿qué evaluación has hecho? Esa evaluación que hace que la gente te coloque de uno en las encuestas. Hablar con la verdad y con el corazón. Hablar con la verdad, no prometer lo que no vas a cumplir. Hablar con la verdad porque sabes, conoces. Yo no soy un improvisado en el tema municipal.
soy una persona que viene trabajando en el tema municipal años, desde que se hizo la participación popular. Y lo otro, hablar con el corazón. Es decir, ¿qué es hablar con el corazón? Explicar las cosas en sencillo, entrar y ponerte en el zapato del ciudadano. Eso creo que provoca una reacción positiva en la gente, que es lo que está esperando. Una autoridad no solo tiene que ejercer el poder, que lo tiene al momento, sino que tiene que ejercer la autoridad, dar el ejemplo. Y por eso estoy en esta ruta del negro, mostrando de lo que yo sé hacer, estar en contacto. Lo he hecho en el ministerio de Obras, porque yo podía haber dicho, no, que yo sé de salud, mi presidenta sabe que a mí no me haga cargo de cosas que no sé, yo sé mi ministerio tiene que ver con obras públicas, pero no, asumí el reto porque creo que el país en ese momento estaba necesitando que todos le pongamos el hombro, y ahí estuve, dándole el hombro, poniéndole, viajando jueves, viernes, sábado, domingo, en la mañana en un lugar, en otro. En fin, ese es mi estilo, John. Bien. Tú me conoces como soy en todo lugar. Iván, ¿viene Evo a reforzar las campañas de sus candidatos al MAS? ¿Qué lectura haces de esto? ¿A reforzar o a debilitar? No sé, habría que preguntarle a los salteños por qué optan por el 70 u 80% por otra candidata. ¿Tú crees que por el candidato? ¿Tú crees, perdón, que la presencia de Evo Morales les perjudica a sus candidatos más que les ayude? Yo creo que sí, perjudica mucho. O sea, la fotito que se sacó un candidato que hay aquí en La Paz, en vez de hacerle subir puntos, le hizo bajar. Es que eso es lo que ocurre con los líderes que no entienden que pasó su tiempo, o que por lo menos tienen que desaparecer un tiempo para volver a aparecer, y que dejar que haya nuevas generaciones, que las nuevas generaciones tomen su propio cuerpo, ¿no? Y lo que le está debilitando a los candidatos del MAS es eso, la demasiada injerencia de un presidente que ya jugó su rol, que tuvo su papel. La historia lo juzgará, nosotros lo juzgaremos también, pero ya jugó su rol, ya basta. Hay nuevos desafíos, hay nuevos liderazgos, y los líderes que no entienden que tienen que hacer su propio camino también terminan siendo perjudicados. Pero bueno, a ver cuánto logras revertir. De repente voy a tener que tragarme mis palabras si después de esta visita del señor Evo Morales en el Alto hay un cambio del 7% que está ahorita su candidato, sube al 70%, sabe que yo voy a ir a pedir disculpas a su programa porque dije, me equivoqué en el análisis. Bien, entonces todo puede pasar también en las encuestas, o uno te da la sensación de ganar las elecciones, Iván. No, yo como buen analista que me precio de ser, los números son números. Y no tienes que pelearte y no tienes que entusiasmarte, simplemente tomarlos como un dato de la realidad, del momento, y en función de eso elaborar tu estrategia. Nosotros, cuando salió la primera encuesta, ni nos bajoneamos, ni cuando salió la segunda nos subimos los humildad, trabajo, simplemente mantener el estilo, no envanecerte, no ir tampoco a tirarte del puente de las Américas porque estás mal, simplemente mantener, te has metido a esta cosa, juega tu rol, haz lo que tienes que hacer, y eso es lo que estamos haciendo, nosotros arañando votos, venimos de abajo, detrás de nosotros no hay un partido político, no hay un financiador. Todo lo que estamos haciendo es cariño de la gente, es entrega de la gente, y el candidato lo que tiene que hacer es eso, devolver ese amor también con amor, con trabajo, entrega y dedicación, que creo que es lo que le gusta también a la gente. Ven que yo no me estoy conformando con estar sentado pidiendo que voten por mí, sino que estoy yendo a arañar el voto. Yo les decía a los comerciantes gremiales, les dije, mi candidatura se parece a la de ustedes. ¿Por qué? Porque yo, así como ustedes salen a arañar el pan de cada día a la calle, yo salgo a arañar el voto cada día también a la calle. Entonces, ese es el estilo que estamos imprimiendo y no se gana una elección hasta que se cuente el último voto. Iván, hay la impresión de que ahora que salen las encuestas, todo el mundo quiere con el negro. Todos quieren con el negro, no, todos quieren un beso de negro y estamos regalando besos de negro. Bueno, no sé si tienes esa sensación, ¿no? Es que esa canción, ¿qué será lo que tiene el negro? ¿No? Sí, no. Nosotros queremos ser alcalde para todos, las puertas están abiertas para todos, porque sabes que La Paz necesita de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres, necesita de sus mejores profesionales. La Paz está muy postergada, hemos perdido el orgullo paceño, y yo quiero ser alcalde de todos.
para todos, y por lo tanto tengo que empezar siendo un candidato también de todos. Me dicen, ahorita estoy en Munaipata, acá impresionante, ¿sabes? Que me dicen, no vayas, negro, ahí, ¿sabes qué? Es territorio masista. Mira, ahorita si te mostrara las imágenes, es impresionante la cantidad de autos que se han juntado, y la gente que me está recibiendo en Munaipata, que tradicionalmente ha votado por el MAS, es verdad, pero que ahora no sé qué ha pasado, hay un vuelco, y yo estoy impresionado. Yo digo, no me importa, voy a ir, aunque sean 5 personas, pero me pillo con más de 5, pero me encuentro con miles, me encuentro con cientos, y estoy ahí. Tengo que empezar a ser alcalde, candidato de todos, si quiero ser alcalde de todos. Iván, estamos a 11 días de las elecciones. ¿Qué va a pasar estos 11 días? ¿Cómo se intensifica tu campaña? Y claro, yo diría, ¿no? En cuanto, digamos, de esta intensificación, si es que esa es tu respuesta, está en meterle a fondo, dar a conocer tu plan de gobierno a la gente. Estamos en eso, o sea, esta ruta del negro que nos lleva, estoy con mi esposa, hemos hecho maletas, no vamos a volver a la casa 7 días, vamos a estar 7 días, cada día en un distrito. Ahí iremos estando en Periférica, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, desayunando en la casa de un ciudadano, almorzando en otro ciudadano, cenando y durmiendo en la casa de otro ciudadano, hablando y conociendo, recorriendo todo el macrodistrito para conocer de cerca su realidad. Vamos a estar así desde ayer lunes hasta el domingo 28, en cada uno de los distritos. Vamos, y esa va a ser la forma de acercarnos a la gente, de fidelizar el voto. Pero también, por supuesto, nuestros equipos van a seguir trabajando, ¿no? Y el día 2 vamos a cesar campaña. El día 2 nosotros cesamos campaña para el día 3 asistir a algún debate que parece que nos están invitando, y ya después el silencio electoral es para preparar nuestro control electoral, que ya lo tenemos, pero que lo vamos a afinar esos días. Bien, Iván, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo, toda la suerte del mundo en arco de estos días y demás. Esta será, espero que no, nuestra última entrevista antes de las elecciones. Mucha suerte, al igual que a todos los candidatos que están participando de esta justa electoral. Mañana va a estar con nosotros el candidato del MAS a la gobernación, así que quédese con nosotros. Gracias, Iván, te mandamos un abrazo. ¿Dónde te toca almorzar hoy día? Hoy día vamos a almorzar en el mercado del Tejarte, porque estoy a comer pescado en ese famoso mercadito que queda al frente del cementerio. Ahí nos van a recibir las caseras, y me voy a echar un buen guayaje que lo necesito para reconstituir fuerzas. Un abrazo, Iván, gracias, que tengas un excelente día. Las 11:14, 11:14, novedades informativas a la vuelta en Antes de Mediodía de Fides, no se vayan. El COVID no solamente ha afectado la salud de las personas, ha prácticamente eliminado algunas actividades comerciales, algunos emprendimientos, y ha herido de muerte a sectores tan importantes en el país como el tema del turismo. Hoy estamos con Orlando Poma, que es docente e investigador de la carrera de Administración Hotelera, y Gianmarco Fiori, presidente del Colegio de Profesionales en Turismo, a quienes les doy la bienvenida. Un abrazo para ustedes y bienvenidos en esta mañana. Don Gianmarco Fiori, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarle, bienvenido. ¿Nos escucha bien? Muy buenos días, estimado John. Felices de que nos puedas dar este espacio para hablar del tema del turismo. Muchísimas gracias, don Orlando Poma. Un abrazo, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, John. Muchas gracias por este espacio para poder conversar de un tema tan apasionante y además tan delicado en estos momentos, que es el turismo. No sé si la frase herida de muerte para hacer referencia al turismo está bien escogida, presidente del Colegio de Profesionales en Turismo, Gianmarco Fiori. Bueno, el tema de cómo afectó el tema de la pandemia, el tema de turismo es, obviamente, esto está reflejado que el turismo es un generador de gran magnitud de dinero, y esto se va moviendo, se va apostando que alrededor de 1.500 millones de turistas se mueven en el mundo en temas de turismo, ¿no? Esta es una información según la OMT. Obviamente para el 2020 se esperaba que tenga un incremento del 4%, pero lamentablemente con la llegada del COVID ha generado
que toda esta esperanza de turismo en todo el mundo y obviamente en Bolivia pierda, ¿no? Entonces, la esperanza nunca se pierde. Obviamente hay nuevas formas de realizar el tema del turismo. Aún así, ha habido el segundo rebrote, lamentablemente, porque obviamente se esperaba que el 2020 ya podamos empezar con mucho más fuerza el tema del turismo, pero con este segundo rebrote que hubo ya en Europa, en Sudamérica, y bueno, en Europa ya están llegando por el tercer rebrote, obviamente esto va a tardar mucho más por el tema del cierre de fronteras, las cuarentenas rígidas que toma cada país, las prohibiciones de actividades masivas y obviamente los vuelos internacionales que a través de ese medio era donde nos llegaba la cantidad de turistas, ha generado que obviamente tenga una caída bastante fuerte, ¿no? Entonces, va por ahí lo que tú mencionabas, John. Estamos con Orlando Poma, docente investigador de la carrera de Administración Hotelera, y le agradecemos a la Unifrance por esta entrevista. Estos parámetros en cuanto el turismo ha sido prácticamente herido en esta pandemia, ¿hasta cuándo podrán ser reversibles? ¿Hay alguna parte del estudio que habla de las acciones que hay que ir tomando para revertir esta situación del turismo en el mundo, licenciado Poma? Sí, de hecho, uno de los estudios en la OMT planteaba que el turismo se iba a recuperar el 2021, ya íbamos a tener los mismos niveles del 2019, pero la OMT rectifica su investigación y plantea que recién en el 2024 tendríamos los niveles del 2019, o sea, vamos a estar como que 4 años estancados tratando de recuperar el turismo. Ahora, una de las cosas que también plantea la OMT es la necesidad de reinvención que necesita este sector. Hemos estado relativamente cómodos, en nuestro caso en Bolivia, el Salar de Uyuni ha estado muy cómodo porque recibía turistas a montón, no tenía que hacer mucho esfuerzo porque tenemos un atractivo maravilloso, pues no tenía que hacer mucho esfuerzo para atraer turistas. En este momento la OMT está impulsando estrategias para reinventarse, para incorporar la innovación, para incorporar la tecnología, para desarrollar una nueva oferta turística. Sabemos que la demanda va a bajar, no vamos a tener los mismos niveles de demanda del 2019, en nuestro caso recién en el 2023 llegaríamos a tener los mismos niveles del 2019, así que la competencia va a ser un poco más fuerte y las empresas tienen que adecuarse a esta nueva realidad, innovar e incorporar la tecnología para desarrollar la nueva oferta turística. Una de estas innovaciones ha sido el famoso turismo online, ¿no? Lo hemos visto, es decir, visita a través de su computadora los lugares más importantes de todo el mundo. ¿Cómo ha funcionado esto, licenciado Fiori? Bueno, estimado John, con la aparición de estas nuevas tecnologías, obviamente todos los usuarios hemos ido cambiando nuestra forma de vivir, ¿no? Porque ahora teníamos que quedarnos en casa y trabajar en teletrabajo o realizar alguna actividad de ocio, y esto lo hacemos a través de estas plataformas, ¿no? Una forma de consumir un servicio y conocer un destino. Entonces, es algo que se va a quedar, es algo que es un tema a largo plazo, con el tema de las nuevas tecnologías, que obviamente las nuevas generaciones no tienen miedo de entrar a lo nuevo, porque hoy obviamente ellos ya nacen con el tema tecnológico desde cuna. Entonces, una de las razones es que la empresa o la industria turística ha puesto en marcha el tema tecnológico, donde obviamente se tiene un tiempo mucho más largo para hacer las visitas, los costos son menores y obviamente uno no necesita viajar para conocer un lugar. Entonces es un tema de innovación y podríamos decir transformación
la forma de ver este tema, ¿no? Entonces, obviamente, uno puede hacer reservas online, el tipo de alojamiento, el lugar que quieres ir a conocer, lo puedes ya conocer en estas visitas virtuales online antes de llegar al lugar. Bien. O directamente ya no llegar al lugar y simplemente que te hagan una visita del Salar, de la parte de Amazonía, el lago Titicaca, donde el mismo guía te va explicando los lugares y tú lo que haces es sentir el lugar y disfrutar en base a toda esa explicación de esa parte, ¿no? Obviamente que el turismo virtual, el turismo online no es lo mismo. puede aplicar un tema de aventura, claro, un tema deportivo, obviamente un tema cultural que es sumamente importante, o también ver otro tipo de turismo que esté interesado, el tema gastronómico, el tema arqueológico o el tema de salud. Don Orlando Poma, ¿qué es el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Turismo Cintura? Sí, brevemente, para que nos pueda explicar, por favor. Gracias. La idea surge el año pasado, primero con una investigación que hicimos que mostramos que Bolivia iba a tener un impacto de más de $1.000 millones de pérdida económica en el turismo. Entonces nos vimos como universidad en la necesidad de poder contribuir al desarrollo o al relanzamiento, si quieren, del turismo. Había un efecto muy grande y una necesidad por la incorporación de tecnología. Entonces, nosotros tratamos de encaminar a una nueva generación, que son los estudiantes que estamos formando en la Unitrans, para que se apropien de la tecnología y ellos puedan contribuir a las empresas o a los emprendimientos comunitarios. Entonces, nuestros estudiantes ya están empezando a desarrollar ideas de investigación, propuestas de investigación, articulando la tecnología para ponerlas a disposición de las empresas. Hemos hecho el año pasado una investigación, esta investigación de turismo comunitario, por ejemplo, que la han realizado las estudiantes, en este caso dos chicas egresadas, que han hecho una investigación, por ejemplo, online. No han podido hacer la investigación en físico porque no se podía movernos el año pasado. Entonces ellas han hecho una investigación de los emprendimientos comunitarios que están alejados. Y ahí hemos palpado una realidad un poco difícil, ¿no? Primero tenían que hacer entrevistas a los comunarios, pero los comunarios no tenían acceso a internet. Una de las cosas que siempre resalto es que el comunario de Alcaya se ha tenido que subir hasta la Pacheta, lo más alto del cerro, para contestarnos la llamada telefónica a las 7 de la mañana. No, esa es la realidad. Si bien la tecnología hay que incorporarla en la oferta turística, la realidad boliviana no está todavía para incorporar esa tecnología. No tenemos ni siquiera cobertura de teléfono en las áreas rurales. Pero estamos impulsando a que nuestros estudiantes desarrollen esa tecnología y poner esa tecnología a disposición de las empresas y de los emprendimientos comunitarios de turismo. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Orlando Poma, docente investigador de la carrera de Administración Financiera, y Gianmarco Fiori, presidente del Colegio de Profesionales en Turismo. Ya empezaron clases en la Unifrance, licenciado Fiori, estos 30 segunditos últimos. Claro que sí, ya empezamos. Los estudiantes se han asignado ya sus propias materias, ellos tienen sus plataformas, donde ellos van viendo toda la documentación. El tema virtual es mucho más amplio, porque con el tema de Learning Experience, los estudiantes ya pueden tomar su tiempo. Obviamente las clases son sincrónicas, asincrónicas, ¿no? Donde tienen que estar presentes, pueden bajar la documentación y en caso que no puedan asistir justo en ese momento, las clases las pueden ver porque son grabadas. Entonces, es otra forma de tema educativo hoy en día. Obviamente que es súper amplio, los chicos pueden repasar nuevamente toda la lección anterior y es mucho más dinámico, y hay actividades donde hoy en día los estudiantes tienen compañeros de otras regiones, del Alto, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Entonces esa interacción y conocer un poquito a sus compañeros con ideas diferentes de cada región, eso suma y enriquece el tema de generar profesionales en el mundo.
sumamente importante. Ya iniciamos clases con mucha fuerza y obviamente, como decía Orlando Poma, el tema de estamos generando capacidad de comprender, describir y analizar el entorno socioeconómico de la actividad turística, al que sean creativos y innoven y transformen el turismo en este proceso Bien. de la pandemia. Muchísimas gracias, doña Marco Fiore. Que tenemos que ser activos. Muchísimas gracias, un abrazo, saludos para la gente de la Universidad Franz Tamayo. Gracias a don Orlando Poma, docente investigador de la carrera de Administración Hotelera en este espacio. Dolido el sector del turismo, pero con estas propuestas de gente que está trabajando para reactivarlo, con inventiva, eso se me queda en la cabeza. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Los profesionales en relaciones internacionales, aquellos que se prepararon toda su vida para ser parte, por ejemplo, del equipo de representación de nuestro país en el mundo y demás, empezaron hoy a dar su punto de vista, en una protesta bastante singular por los despidos en la Cancillería de los profesionales. Ayer estuvimos con el canciller, hoy, los profesionales en relaciones internacionales nos acompañan a la vuelta. Pausa y volvemos. Enseguida, amigos, acompáñenos. Vamos con la información. Carlos Mercado de Fides Cochabamba. ¿Qué está pasando en la plaza principal de Cochabamba? Carlos, muy buenos días. John, gracias. Un tractorazo por parte de los productores acá en Cochabamba, lecheros, avícolas, porcinocultores. Han realizado una marcha aproximadamente unos 2 kilómetros, pero han estado también con sus herramientas de trabajo, como es el tractor, el uso habitual que tienen. Han llegado hasta la plaza principal, donde han exigido, o están exigiendo en realidad, mano dura, le están pidiendo al gobierno contra los olleros, porque ellos aseguran que los precios que actualmente están manejando les está afectando de manera tremenda, y que en todo caso, por ejemplo, como un ejemplo simplemente en el tema de los avicultores, ellos aseguran que si se mantienen estos precios en el tema de la soya, lamentablemente va a tener que incrementarse también los productos, así se ha señalado al consumidor final. Las palabras de Héctor Cordero, el representante de los avícolas en Cochabamba, en esta relación. La situación es inevitable, el sector productivo como todo por falta de soya, y lo que denuncia es el impulso de unas cuentas aceiteras que prácticamente han llegado a tantos insostenibles, han llegado. Lo peor, hay incumplimiento de decretos, hay incumplimiento de la ley, y lo cual nos está llevando a de una vez a tomar decisiones drásticas para advertirle al gobierno de una vez a haber cumplido la ley y lo ponga mano dura a todo ese abuso de 8 a 7 horas que tienen lucrar a costelas de un pueblo y a costelas de ese productor que garantiza que se no va a permitir en ningún momento que se avasalle de esta manera. Una marcha masiva de los productores en Cochabamba con sus tractores. Prácticamente han ingresado a la Plaza de Armas acá en Cochabamba exigiendo precios justos y que el gobierno pueda regularizar lo que significa la venta de estos insumos, como es la soya, la leche, también la carne de pollo, la carne de cerdo. En este momento está en riesgo, han señalado en su producción, que es irregular por ahora, y que lamentablemente que si esto persiste, los precios también podrían sufrir modificaciones, John. Gracias Carlos por esta información. Ampliaremos en nuestra edición de la Hora del País desde el mediodía acá en Fides. Ayer el canciller estuvo con nosotros, se refirió a varios temas, entre ellos un tema que comienza a tomar fuerza, el despido de funcionarios de carrera en la Cancillería del país. A ver qué dijo el canciller ayer, recordemos por favor. Cuando hablamos con el canciller Karen Longarik, decía alguna vez, es momento de darle a la Cancillería lo que le han quitado, y era poner realmente gente que ha estudiado relaciones internacionales, que es diplomática de carrera, no solamente a trabajar en la Cancillería, sino que sea nuestra representación fuera del país. Para eso han estudiado, para eso tienen el título y demás. Y claro, y ahora nos llega esto que nos dicen, ¿no? Claro, todos los que han entrado y son profesionales se los ha sacado. Y usted me dice que hay un escalafón trucho. Eso no llego a entender, para que nos aclare, canciller. El escalafón es algo que es la calificación profesional precisamente de las personas que trabajan en
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y bueno, esa calificación se realizó de forma irregular, o sea, la carrera diplomática como tal no la consolidaron, no porque haya hecho algo este gobierno, sino por sus propios errores y por sus propias decisiones, ¿no? Hoy en las nuevas representaciones diplomáticas que ha designado el gobierno actual, ¿hay diplomáticos de carrera? Pregunto. Obviamente, John, o sea, nuestra idea ha sido siempre tratar de tener profesionales del mayor nivel posible. Hemos rescatado gente que estaba en la anterior gestión ya trabajando. Tenemos ahora también jóvenes de la Academia Diplomática. Hay que destacar que ahí el Estado boliviano como que invierte en la gente y debemos rescatarla, ¿no? Ahora, John, si se refiere a algo, porque siempre ahí se viene cuestionando y se dice que los embajadores y demás deberían ser de carrera diplomática. Es cierto, se ha estado trabajando en eso, no siempre se puede lograr, pero también se tiene claro, y es una práctica no solamente aquí en Bolivia, sino en el mundo, que los embajadores tengan capacidades diplomáticas y políticas, ¿no? Y en eso muchas veces se tiene que recurrir a ex autoridades inclusive que tengan precisamente esa capacidad. Ok, está con nosotros Javier Vizcarra, representante ad hoc de los diplomáticos de Bolivia. Quiero saludar cordialmente. Javier, bienvenido a Fides. Buen día. Gracias, John. Muy buenos días y estoy dispuesto a responder las preguntas sobre el tema. A ver, Javier, para conocer un poquito este mundo diplomático, por favor, ¿qué características tiene que tener una persona que sea nombrado embajador, representante diplomático, encargado de negocios, lo que sea, es un representante del país fuera? ¿Debe saber relaciones internacionales? ¿En cuánto debe ser profesional? ¿En cuánto debe ser político, por ejemplo, Javier? Bueno, John, lo escuchaba al canciller, sería ideal que los embajadores fueran diplomáticos de carrera. No siempre es posible y concuerdo con él. Sin embargo, improvisaciones in extremo son realmente perjudiciales para el país. Lo importante es que un diplomático de carrera, sea embajador o esté en cualquiera de los otros puestos del servicio diplomático, tiene que ser un funcionario de carrera, sobre todo de embajador para abajo, es decir, ministro de primera hasta tercer secretario o segundo secretario. Con los embajadores siempre juega el tema de la confianza, el tema político, pero deberían ser también funcionarios de carrera. Claro que sí, por supuesto, y los hay. Y escuchaba atentamente lo que dice el canciller. Vamos a rescatar a los egresados de la Academia Diplomática. Está muy bien, enhorabuena. Pero lo que han hecho ahora, de noviembre del 2020 a la fecha, es votar exactamente a todos los funcionarios, no a todos, al 90% de los funcionarios de carrera egresados de la Academia Diplomática Boliviana y de otras academias internacionales. 90% de profesionales en la Cancillería han sido sacados. Han sido sacados. Entonces, ese es un despropósito. Si se dice que se va a rescatar a los funcionarios diplomáticos, ¿cómo puedes prescindir de ellos? Porque estás prescindiendo no solamente de un cuerpo profesional especializado, sino que estás echando por la borda un bagaje de conocimientos que tiene esta gente que te permite negociar con la contraparte, que te permite promover y defender los intereses del Estado. ¿Qué sucede si envía un país un representante diplomático que sea solamente político, digamos, que no tenga conocimiento de relaciones exteriores? Pero eso es una constante, no solamente en este gobierno, ha sido siempre. Por eso el cuerpo diplomático todavía no es muy grande. Si tuvieras que incluir a todo el cuerpo diplomático en Cancillería, no alcanza a cubrir ni el 30% de la actual planilla del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, ¿el 70% son políticos? No, lo que pasa es que se ha hecho crecer mucho esta última temporada, estos últimos 15 años, la planta administrativa. Entonces, si tú comparas, tienes de repente en una jefatura de unidad de la parte administrativa 10 funcionarios y vas a la parte diplomática y tienen 3 funcionarios, lo cual es una aberración para lo que en realidad tiene como función el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es promover, defender los intereses del Estado. No puedes mandar a negociar a una persona improvisada un tema importante. Por ejemplo, a ver, se me ocurre el tema del río Mauri con Perú. El río Mauri
implica una negociación profunda, el conocimiento de lo que han sido las negociaciones con el Perú, cuyos profesionales diplomáticos son de hace muchísimos años y con una capacidad probadísima. Entonces te mandas un diplomático improvisado, un político, como dices tú, y está pues en la luna. No es que le den una ayuda de memoria y se la lea y quiera aprenderse el tema en 10 días, no. Esto implica un conjunto de experiencias en esa larga negociación, saber qué se ha dicho con el país vecino, cómo han actuado los diplomáticos en su momento, cuál es el temperamento de los diplomáticos peruanos, para referirme al mismo tema. Entonces no puedes improvisar estos temas porque al hacerlo, al despedir a más del 90% de los diplomáticos de carrera, estás dejando en indefensión al país. Es decir, ese cuerpo diplomático que es el que defiende los intereses del Estado, hoy está fuera. Claro. Enhorabuena que llamen a los diplomáticos de las promociones de la Academia Diplomática, pero aquellos que egresan, John, deben ingresar al servicio como terceros secretarios e ir subiendo. Los otros, los que tienen experiencia, ya están arriba. No puedes sacarlos a estos y querer reemplazar con los más jóvenes. Dicen que uno de los países con envidiable manejo diplomático es Perú, por ejemplo, ¿no? No, todos. Paraguay tiene un servicio diplomático de excelencia. Revisa las condiciones que hay para ingresar al servicio exterior en Paraguay. Chile, ni qué te digo. O sea, Brasil, Itamaraty tiene un cuerpo diplomático de excelencia. Y nosotros nos damos el lujo de echar a la calle el 90% de esta plantilla que ha sido formada durante muchos años, que ha costado millones de dólares formar esas 17 promociones. Es un daño no solamente económico al país, sino fundamentalmente a la esencia de lo que debe ser la promoción y la defensa de los intereses del Estado. Ahora, ¿qué hizo Karen Longarek en la Cancillería? Yo la escuché muy animada en dar el lugar a quienes son profesionales de relaciones internacionales en la Cancillería. ¿Son estos los despedidos, los sacados? Es mi segunda parte de la pregunta. A ver, John, yo no quiero entrar a la discusión política de si una administración fue mejor que la otra. Ese es un tema que se lo dejo absolutamente al nivel político. Lo que sí te puedo asegurar, escuchaba en tu entrevista que el canciller dijo algo de que se sacó a diplomáticos. Yo quisiera una lista de 15 diplomáticos que hayan sacado. De carrera me refiero, no el pariente, el sobrino, el amigo sino funcionarios diplomáticos de carrera. De los que estamos hablando hoy día, por los cuales estamos elevando la voz de protesta, porque es un derecho humano que se ha violado. Por eso hemos estado esta mañana con el apoyo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, denunciando este hecho que es violatorio del derecho del trabajo, violatorio de los derechos humanos y que obviamente viola no solamente la ley que rige el servicio exterior, viola la constitución política del Estado, John, y también los convenios y tratados que Bolivia tiene suscritos en materia de derechos humanos que, como tú sabes, tienen prelación sobre la propia constitución política del Estado. Nosotros estamos poniendo en conocimiento de organismos internacionales esta situación que es verdaderamente un atropello que no tiene parangón en la historia diplomática del país. Javier, te haré la pregunta, sin embargo, Javier Vizcarra es libre de responderla si quiere. ¿A quiénes se están nombrando embajadores ahora? Esa es una prerrogativa del ministro. Yo he visto entre los nombramientos gente con mucha capacidad como el señor Aníbal Aguilar, por ejemplo, con el cual uno no puede discutir absolutamente nada. Pero de pronto no siempre es así. O sea, pero no quiero referirme al tema político, lo reitero. Ellos son libres de nombrar a quienes crean conveniente, pero lo ideal sería que pudiera elegirse a funcionarios de carrera. Si no es así, por lo menos el conjunto de los otros funcionarios que son el sostén del trabajo mismo que hace a la esencia de la función diplomática deberían ser profesionales en el área. Javier Vizcarra, ¿en cuánto es una mala idea mezclar una carrera de relaciones internacionales con política? ¿En cuánto es bueno también? Porque claro, me queda pensar que también las decisiones de sacar a la gente es por un tema político ideológico, ¿no es cierto? Mira, John, hay una cosa que es absolutamente clara. Los diplomáticos defendemos los intereses del Estado, pero también, evidentemente, somos la prolongación, el brazo que prolonga la política del gobierno, obviamente. Y los diplomáticos, a mí me ha tocado estar al frente
con el presidente Evo Morales en momentos claves como el tema marítimo, pero también me ha tocado estar al frente como anfitrión de delegaciones que han venido en otro momento. Es decir, para nosotros el tema es defender los intereses del Estado, pero también en su momento, que no quiere decir que nos involucremos en la política, ser parte de la promoción de los intereses del Estado expresados por esas políticas de gobierno. No político partidario. Exactamente, exactamente. Y esa es la confusión desastrosa que siempre ha tenido el servicio diplomático. Siempre se lo ha catalogado como que tiene que ser un servil para estar en el servicio exterior, sea central o en el servicio exterior. Esa no es la idea. Al menos así no funciona en ninguna parte del mundo. No funciona así en Brasil, no funciona en el Perú, no funciona en Chile, en todos los países vecinos. Claro que cuando entra un ministro, tendrá en su círculo más cercano y en tareas decisorias a gente que sea de su confianza. Pero eso no quiere decir echarte a la calle al 90% de los diplomáticos de carrera. Yo supe de un embajador que se fue a Japón, no, alguien nombrado embajador a Japón, y que al llegar lo primero que hizo es tratar de hacer negocios en Japón, personales, ¿no? Ni siquiera para el país. Pues, ese es el problema por el cual no se deben nombrar políticos que tengan intereses personales. Hoy mismo tenemos en un país, no voy a nombrar cuál, pero del Asia, que se ha metido en política interna del país donde está sirviendo, lo cual está absolutamente prohibido. Este señor ni siquiera se ha leído la Convención de Viena, o sea, no tiene el más mínimo conocimiento de las normas más simples que rigen en materia diplomática. ¿Qué pasa cuando te presentan como embajador, vas a entregar tus cartas credenciales y comienzas agarrando mal la copa, por ejemplo, ¿no? Del brindis? O no sabes saludar a una autoridad, o no sabes ubicarte en los lugares o en una cena, o no estás preparado, por ejemplo, en protocolo, o discutes a una manera que no es precisamente la diplomática. ¿Qué pasa con la imagen país? Mira, John, este tema que parece superfluo que acabas de tocar, porque en algún momento, en la primera etapa, digamos, de una anterior gestión, se dijo, basta de la política del cóctel. Estos diplomáticos se la pasan en cócteles y en viajes. Yo te voy a decir, finalmente lo entendieron. En los cócteles normalmente es donde se puede establecer importantes vínculos con las autoridades del país vecino. Se pueden negociar cosas increíblemente en esas instancias. Es donde de pronto te puedes encontrar con el canciller o el vicecanciller del país donde estás haciendo tu trabajo, y esa posibilidad no siempre es fácil. Para que te reciba un canciller hay que hacer un protocolo largo, pero en estos encuentros no solamente te encuentras con las autoridades, te encuentras con otro tipo de personalidades donde estableces relación, y eso es fundamental en esta tarea. Por eso finalmente terminaron de entender que no se trata de diplomacia del cóctel. O sea, que algunos vayan al cóctel para comerse los bocaditos y tomarse el trago que hay allí es otro tema, pero el diplomático va a esos cócteles para hacer su trabajo. Javier, ¿qué sabes de esto que te voy a comentar? No hay ni para el cóctel. Que la Cancillería estuviera con problemas económicos, evidente, como todo el país. Y este es un problema, como han dicho los economistas, que no se refiere solamente a los últimos meses o años. Ya se viene arrastrando hace más de un lustro, que venimos ya sufriendo un deterioro en nuestra economía y que por supuesto tiene que haber afectado a la Cancillería. A ver, aparte de esto, yo me enteré de un capítulo bastante ingrato. Áñez, hasta la última parte de su gobierno, siguió nombrando representantes diplomáticos en todas partes del mundo. Y enviar, dicen, un diplomático afuera tendría esta escala. Si tú quieres, lo comentas, Javier, por favor. $10,000 por diplomático para su instalación en otro país y 5,000 por familiar, porque se va con la familia a trabajar a otro lado, ¿no? Y cuando quiere volver, igual, 10,000 por diplomático y 5,000 por cada miembro de la familia. Entonces enviaron a todos los diplomáticos con esos costos y ahora los cambian, tienen que volverlos a traer pagándoles las mismas sumas de dinero. ¿Esto es cierto? Mira, no son números tan cerrados como los mencionas. Pero lo que sí es evidente, y no me voy a referir a lo que habrá hecho el gobierno de Áñez, porque tampoco he estado en ese momento en el país, seguramente habrán ocurrido temas parecidos a los que tú mencionas, pero lo que sí es evidente, que cuando uno sale al exterior, a ver, cuando vas a Suiza,
tratas de conseguir un alquiler en $300, pero ni en sueños, ni los estudiantes pagan ese monto. O sea, tienes que pagar un alquiler que está entre los $2,000, $3,000 en Suiza. Entonces, tu sueldo tiene que estar acomodado a esa realidad. No puedes ir a mendigar al país vecino. Tienes que tener una representación que mínimamente tenga el suficiente dinero para pagar el alquiler, tener para la comida, y eso es lo que se quiere, nada más. Ahora, lo que me preguntas, que hay un monto de salida y un monto de entrada, claro, cuando tú sales al exterior, te pagan un sueldo completo y te pagan un porcentaje por la esposa, el 30%, y un porcentaje por los hijos si vas con hijos. Ese monto de dinero te sirve para llegar al país e instalarte. Buscarte un departamento. Un departamento, amoblarlo, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente lo puedes alquilar amoblado, pagas un poco más, etcétera. Pero eso es un gasto de instalación, como se llama. Entonces es absolutamente normal. Y cuando se viene también el otro gasto. También pero ¿a dónde quiero ir en esta información? Sí. De que hacer cambios con esta política ideológica partidaria le cuesta al país un montón de plata. Una barbaridad. Es evidente, estás hablando de promedios de entre 7 y 15 mil dólares, dependiendo de los rangos. Por ejemplo, si hay un funcionario diplomático que gana 6 mil dólares, para decir un número así aproximado, tienes que pagarle esos 6 mil dólares, más los 1.800 por la esposa, son 7.800, más los pasajes, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, los gastos de retorno no se han todavía reconocido a los funcionarios que han sacado, se los ha dejado abandonados. Porque ¿sabes qué ha pasado? El cese de funciones no ha sido como ocurre en cualquier otro país. Yo tenía colegas peruanos, porque teníamos la embajada donde yo prestaba servicios al lado a los peruanos, que ya sabían con anterioridad de casi un año dónde iban a desempeñar funciones volviendo a Cancillería. Javier, estos últimos cambios, se los ha sacado y se los ha dejado en el país, a ver, vuelvan como puedan. Permíteme, John, en el día, ni siquiera con un tiempo de anticipación. Tengo aquí el memorándum, fíjate vos. El fax dice, usted cesa en funciones. Mira la fecha, aquí la tengo. ¿Ya? La tengo para que, incluso si la cámara de repente la puede mostrar. Mira, John. Ahí dice. Aquí, préstame, yo lo voy a mostrar acá. Ok, ¿qué dice? Ahí acá? Dice, fechado el cese de funciones el 18 de noviembre. Y dice el fax, usted cesa en funciones el 18 de noviembre. Es decir, en el día. Olvidándose que en el exterior uno tiene compromisos contractuales, una serie de pagos que tiene que atender, comprarse pasajes a topatolondras y salir del país como un delincuente. Esa es la situación que se nos ha presentado en esta oportunidad. Nunca antes había ocurrido un despido tan grande de diplomáticos de carrera. Por supuesto que han habido épocas, muchas, en diferentes tiempos de la historia, donde se ha cesado a los diplomáticos de carrera y a los no de carrera, que son los más. Y casi siempre se ha dado tiempos. Yo recuerdo la última vez que estuve en servicio, me dieron un tiempo suficiente como incluso para despedirte de las autoridades del país, de los colegas, etcétera. Hoy no, fue ipso facto. Usted termina y se va. Javier, tengo un minuto para irme. Sí. A ver, hay que ordenar la Cancillería en un sistema que no significa esta clase de, yo le llamo, no sé si irregularidades o violación de derechos, se pueden llamar de diferente manera, del trato a un personal diplomático de esta naturaleza, que tampoco le hace bien a la imagen del país. Y entonces establecer un rango de profesionales, un rango político que no sea el partidario, y sobre todo el trato, ¿no? Porque se está jugando con la imagen del país. En estos últimos 30 segundos, Javier Vizcarra. Bueno, mira, ya lo hemos abundado, es necesario tener un cuerpo profesional, diplomático, pero una cosa que me parece más importante, John, creo que debemos desterrar odios y revanchismos en el país. Esa barrera que estamos armando peligrosa en el país tiene que desecharse. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ser un crisol de estos profesionales de distintas áreas para poder trabajar en función de los intereses del Estado. Es la primera vez que veo
en protesta a los diplomáticos. Creo que es histórico. No tan diplomáticos ahora. Normalmente no hemos salido al estilo de otros gremios nunca a la palestra pública a denunciar algo, pero creo que esta vez es tan grande el daño que hemos decidido salir y elevar nuestra voz de protesta. Gracias. Javier Vizcarra ha estado con nosotros, representante ad hoc de los diplomáticos en el país que están en protesta. Amigos, con esto nos vamos hasta mañana en Antes de Mediodía. Permítame respirar un poquito y ya volvemos enseguida con el noticiero más completo del país, La Hora del País.